Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a continuar con la idea de las sicilianas y en este caso iremos con el gambito morra. Ahora vais a ver cómo, de qué va, ¿no? Después de 4 C5, D4 directamente se entrega ese peón central. Y aquí, después de aceptar ese gambito, la jugada que define mejor el gambito morra es este C3. Bueno, alguien dirá, bueno, también sería posible hacer caballo F3. Sí, es posible hacer caballo F3, lo que pasa es que probablemente estaríamos revertiendo bueno, en este caso sería el gambito Murphy, pero estaremos remitiendo a otras ideas de la siciliana, ¿no? Otras sicilianas, más que un morra puro y duro. Por eso este C3. Después de C3, la jugada más utilizada básicamente por el negro es este caballo F6. Bueno, hay varias opciones aquí, ¿no? La primera opción, y yo creo que es una opción que tenemos que contemplar, es aceptar el gambito, ¿no? Y aquí, después de caballo por C3, caballo C6, caballo F3, bueno, vamos a ver todas las ideas que tiene el blanco, ¿no? Aquí el blanco básicamente quiere meter en alfil en C4. A cambio de dar ese peón, se queda el blanco primero con mejor desarrollo, con una actividad de piezas mucho mejor, es muy rápido meter el alfil en C4, la dama en E2 y hacer el enroque, ¿no? Aquí hay dos líneas principales, ¿no? Para el negro. Está bueno, la llamada celada siberiana, ¿no? Es que viene con la línea de E6 y tras alfil C4, bueno, básicamente el negro propone un esquema tipo Paulsen, eh, que aunque haga que el negro pues, tenga problemas o que tarde bastante en desarrollar, la realidad es que a veces no es muy importante tampoco, ¿no? Aquí tras dama C7, enroque y con caballo F6 queda tendida la celada siberiana, ¿no? Vamos a ver cómo serían. Si dama E2, si se jugara lo normal, lo que todo el mundo espera, esta celada siberiana es caballo G4. Y hay que ir con mucho cuidado en este momento. La mejor jugada es hacer G3. También estaría bien caballo B5, o sea, tanto en este momento, tanto G3 como caballo B5 son dos ideas correctas, que de alguna forma pues dan buenas opciones al blanco. Pero, ¿qué pasa si se hace H3, ¿no? Que es una jugada, yo creo que cualquiera la podría hacer sin pensar demasiado. Y de hecho, aquí vemos que hay algún muy buen jugador de blancas, jugadores con 2200 que han caído en esta trampa. Pues que tienen la jugada caballo de 4. Es muy fuerte esta jugada. Y vamos a ver por qué. Con esta jugada, bueno, estamos generando varias amenazas. Estamos amenazando a la dama y estamos amenazando al caballo. Y si el caballo blanco toma, ¿no? Si aquí el caballo blanco tomase, el problema es que viene el mate. Entonces, si no toma el caballo y apartamos la dama, o no, porque otra cosa sería perder la dama, si apartamos la dama, igualmente tiene este jaque. Y después de este jaque, el mate vendrá en H2, ¿no? En el momento que la dama, por ejemplo, pongamos, no sé por qué he puesto la dama aquí tampoco. Es un poquito error que haya puesto la dama aquí. Si la aparta la dama me refería pues a cualquier lado, yo que es lo de menos, ¿no? Si viene la dama aquí, ¿no? Tampoco nos iría bien, porque perderíamos el alfil. Si pusiera la dama aquí, porque sigue defendiendo al alfil, sigue defendiendo al caballo, ¿no? Por poner algo. Pues eso es lo que os digo, caballo por, y después de peón o dama, pues vendría un dama H2, ¿no? Mucho cuidadín con esta celada si con blancas lo queréis hacer, porque yo creo que hay muchas partes de esto que nos lleva a la celada que, que es como muy natural, ¿no? Aquí, en lugar de dama de 2, como os he dicho, es mejor este caballo B5, que es una jugada que nos servía antes para evitar el hecho de perder. Y tras dama B8, esa dama debe continuar en esa diagonal, que es lo más importante, ¿no? Cuando tenemos esta dama en C7,
Es interesante porque siempre nos da la columna, nos da diagonal, otras diagonales también, ¿por qué no? Con buenos traslados para otras partes, ¿no? Pero claro, aquí el problema es que al no haber hecho a 6 ese caballo B5 es posible. Entonces hay que tener claro cuál es la diagonal que nos interesa, ¿no? Y es un tema que también interesa para otras sicilianas, ¿no? Por ejemplo, para la siciliana dragón creo que también es bastante interesante tener esta idea clara en el momento de que de que la dama va a C7, ¿no? Aquí tras dama B8, E5. Y vamos a ver, ¿no? Si el negro comete el error de hacer caballo por E5, viene caballo por E5 y después de dama por E5, torre E1. Y en este caso, pues es muy favorable. Es muy favorable. Aunque aquí falta un trocito. Es muy favorable para las blancas, ¿no? Es claramente favorable. Y estadísticamente, pues le da mucha ventaja al blanco. No hay nada muy concreto, pero bueno, tras algo como dama C5, por ejemplo, alfil F1, caballo D5, alfil G5, F6, torre C1, dama E7, alfil F4, que parece que entrega, pues caballo por F4 y viene este eh, caballo a hacer el doble, ¿no? La ventaja es clarísima, ¿no? Esto es, por ejemplo, de una partida entre Sbarzik y Gara, ¿no? En el 99. Pues bueno, esta es una de las ideas, ¿no? Que deberíamos verla. Mucho cuidado, ¿no? Esa dama dónde debe ir. Es interesante que sepamos que tiene que ir a, perdón, la dama después de caballo B5, meterla en B8, ¿no? Esto es importante. También aquí hay una cosa que hemos comenzado. Alguien me dirá, hombre, pero entonces E5 es tan definitiva, ¿no? No es definitiva, pero no tiene por qué comerse. O sea, esta jugada no tiene por qué hacerse este caballo por E5. Es algo mejor a 6, ¿vale? Y yo creo que esto se entiende perfectamente. Le damos una a la dama, echamos al caballo, que además es un caballo que en cualquier momento va a quedar ubicado en D6. Creo que la casilla de 6 en todo este sistema para el negro es la gran debilidad que hay que cuidar, hay que tener mucho ojo. Además de alguna entrega en D5 con el caballo, que entrega en casilla vacía, pero esto a ver, lo comentaremos si hace falta. Tras E por F6, A por B5, y aquí llegamos a algo parecido en igualdad, aunque estadísticamente es favorable para el negro. Si vemos alguna partida, pues ha habido después de esto, un F por G7 y tras alfil por G7, alfil por B5. Y bueno, da igualdad, ¿eh? Da igualdad. Pero en la élite ha sido ventajoso para, para el negro, en este caso, más que para el blanco. Habría que jugarlo y habría que verlo. La verdad es que, bueno, yo considero que aunque el negro tiene un grave problema de desarrollo, sí que es verdad que esta configuración de peones le da cierta solidez a su rey. Con lo cual entiendo que si se maniobra bien, pues probablemente se puede llegar a posiciones donde, bueno, si os fijáis que claro, el blanco tiene sus peoncitos perfectos, ¿no? El negro no. Ah, pero, por ejemplo, a mi gusto, a mi modo de entender, por ejemplo, el negro tiene aquí una columna abierta sobre un enroque rival que es interesante. Y es lo que veo más destacable. La actividad de piezas, si comparamos los dos alfiles, sobre todo el alfil de casillas blancas es súper pasivo, ¿no? Por parte del negro. En cambio, el blanco es activo. Los caballos son similares. La cosa que tiene a favor en cuanto a actividad de piezas es esta torre, ¿no? Que realmente es una torre que se podría activar relativamente fácil, ¿no? Meterla, yo qué sé, por intentar activarla por A5 o no sé. Sí, yo pienso que intentar activarla por A5 molestando al alfil y luego igual buscar alguna cosita más. Mm, el enroque yo creo que al rey también le da tranquilidad, ¿no? O sea, aquí después de esto un enroque y, ¿veis? Aquí se hace, por ejemplo, A4, que es lo que da mejor resultado para el blanco, y tras D5 se intenta expandir en el centro. Claro, es que realmente el negro se queda con un muy buen centro, ¿no? Ahora se ve bastante claro. Si se hace torre A3 es malo para el blanco, pero con alfil E3, un dama C7, bueno, vemos que
la posición se va igualando a medida que se juega, ¿no? Dama de 2, dama 5, si quieren cambiar damas, dama C1, alfil de 7. Y aquí, bueno, pues igualdad. Alfil H6, F6, alfil por rey por, torre A3. Por ejemplo, esto se jugó en una partida entre Pomaro y Stepanov en el 2009. Creo que es bastante claro cómo se ve. Y esta línea de A6, pues tiene todo el sentido. Sed muy prudentes si jugáis con negras contra el gambito mor, ¿no? Porque ese peón no es precisamente gratis. Intentad jugar lo mejor posible, ni vayáis a sujetar, o sea, si en un momento dado hay que entregar el peón para recuperar una igualdad, no hay ningún problema, no creo que debería ser mal, ¿no? Bueno, esto con toda la línea esta de E6. Pero hay más cosas en lugar de E6, ¿no? Después de caballo F3, la otra idea es hacer D6. Bueno, es muy típico de muchas sicilianas. Este D6 al final lo que está intentando es evitar E5 o poner pegas a E5. Aquí tras alfil C4, bueno, hay tres líneas, ¿no? Caballo F6, que es un poco dudosa, en este caso no es tan buena. E6, que nos da cierta solidez también. Y A6, vamos a ver, bueno, esta idea pues son correctas, ¿no? Vamos a ver primero la de E6. Aquí con E6 lo que se suele hacer es enrocar y después de enrocar A6, vamos a la idea esa de A6, dama E2, sabemos que era es un esquema típico de desarrollo para el blanco, con esa dama E2, el enroque, el alfil en T4, aquí dos líneas, ¿no? Línea con alfil E7, donde se mete una torre en D1, ¿vale? Aprovechamos que tenemos una columna semiabierta extra, ¿no? Que el negro no tiene. Si, bueno, aquí lo mejor es alfil de 7. La idea del blanco será atacar ese peón, al peón de D6. Indirectamente a su alfil. Meteremos un alfil en F4. Y si nos lo echan de alguna forma, o depende de cómo, pues igual podemos colocar alguna pieza en la casilla de 5, ¿no? De hecho, la siguiente jugada pues suele ser un alfil F4, ¿no? ¿Veis? Si aquí en lugar de alfil E7 se jugase caballo F6, sería un error porque estaría la jugada E5, ¿veis? Y ya hay problemas en esa columna. Con lo cual hay que vigilar mucho, como os acabo de decir, ¿no? Con este E5 hay que vigilar. Por eso, alfil D7 y tras alfil F4, ¿veis? Vamos a atacar al punto D6, pero claro, forzamos a que haya un E5 y eso nos da la casilla D5 para el blanco. Tras alfil E3, caballo F6, tenemos torre D2 para intentar doblar columna, doblar torres en la columna y meter una pieza en D5. O sea, si por ejemplo aquí hacen enroque, torre D1, torre C8, H3 evita que el caballo moleste al alfil, H6 y bueno, aquí se hizo una maniobra con caballo H4, la partida entre Attila Iván y Giotto Pataki en el 2000, con victoria para negras. De hecho, la posición es ligeramente mejor para el negro. Pero bueno, considero que aquí se da una muy interesante posición de peón retrasado que probablemente se puede aprovechar. Probablemente se puede aprovechar. No siempre se consigue, pero bueno, se podría aprovechar a lo mejor. Esto es con la línea de, como os he dicho, alfil E7. También tenemos la línea con caballo F6 dentro de esto, ¿no? Tras torre D1, ¿veis? La torre va otra vez a esa columna semiabierta. Dama C7, la dama se aparta, va a una casilla muy natural. Al haber hecho la jugada A6 ya no es posible un caballo en B5. Y tras alfil F4, que es una jugada que os he dicho recurrente, bueno, pues varias ideas, ¿no? Tenemos tanto caballo E5, que es una jugada un poco dudosa, y alfil E7, que es un poquito mejor. Con la idea de enrocar. Yo creo que hay que ir a enrocar rápido. En este sentido, el negro debe intentar ser prudente y enrocar, ¿no? Y no buscar buscarse los mínimos problemas. Torre a C1, enroque. Y ahora aquí E5 es un poco dudosa, aunque se ha jugado en
jugadores de bastante nivel, aunque con una ventaja para el negro. Y alfil B3, bueno, es un poquito mejor, ¿no? Tras alfil B3, dama B8. La idea seguramente será hacer el avance o generar el avance en B5 sin problemas de que la torre nos molesta a la dama. Tras E5, aquí en lugar de comer, caballo H5 molesta al alfil G5. Y bueno, aquí se ha dado un D por E5 y tras alfil por E7, caballo por E7, caballo por E5, caballo F6, caballo A4, B5 molestando a la dama, caballo C5. Y aquí, bueno, se jugó, lo mejor para blanco fue cuando se jugó dama B6, caballo E de 5 resultó ser mejor para el negro, ¿no? Aquí tenemos la partida con dama B6 entre Andersen y Bernborn y la partida con caballo D5 entre Demian y Krave. Vamos a ver. Esta línea, tiramos para atrás. Aquí con E5, bueno, vamos a ver un poco lo que pasa. Tras D por E5, caballo por E5, alfil de 6. El negro considero que ya se ha liberado bastante de cualquier problema que pudiera tener. Ese peón retrasado que tenía ya, no tampoco retrasado, pero ese peón débil se lo ha sacado de encima. Torre por D6 y tras dama por caballo G6, haciendo esa descubierta. Pareciera aquí que el blanco ha conseguido pues algo muy, muy importante. Lo que pasa es que después de la jugada E5 ya no es tan así, ¿no? Esto se dio porque, bueno, porque viene, qué remedio, ¿no? Un caballo por E5 como mejor jugada para el blanco. Y después de eso, caballo por E5, alfil por E5 y dama E7. Y bueno, si observáis, pues aquí el negro ya tiene una clara ventaja, ¿no? Tiene una clara ventaja. Esto se dio en la partida entre Horvath y Zson. Veamos otro. Este es con E5, también vimos alfil B3, tiramos un poquito más para atrás. Hemos mirado las líneas con alfil E7, miramos la línea esta con caballo E5, que es un poco dudosa. Aquí tras alfil por E5, D por E5, se juega torre de A, C1. Veis que se aprovechan esas columnas, en este caso las dos columnas quedan abiertas por el peón doblado del negro. Y tras alfil D7, que fue una mala jugada, se jugó alfil por E6, F por E6 y caballo D5. Esto es de una partida entre Hetke y Kuprechki, donde se llegaron unas tablas, pero hay cierta ventaja blanca aquí. Aquí se contemplan varias ideas, ¿no? Claro, es que al final esta descubierta está tocando la dama, está tocando el caballo. Dama por C1 es lo que da mejor el módulo. Se jugó caballo por C5, pero claro, tras torre por C7, caballo por C7 y caballo por E5, pues bueno, nos quedamos con dama a cambio de torre y dos alfiles, pero yo considero que en una posición ventajosa aquí para el blanco, dama y peón, perdón. Una posición ventajosa para el blanco, ¿no? Bueno. Por eso ese caballo de 5, después de alfil F4, caballo de 5 no es muy buena idea. Veamos un poquito más. Aquí hemos analizado la línea con alfil 7, con caballo F6 también lo hemos visto. Aquí hemos visto la línea con E6, toda esta línea con E6. Y veamos la línea esta con A6, ¿no? Directamente. Esta línea, esto viene a ser la defensa de Chicago. Es, bueno, la idea es similar a la Naidorf, ¿no? Directamente hecha, con el peón de D6 y el peón de A6. Aquí tras enroque, E6. Si fijáis, por transposición se llega a algo muy similar a lo que acabamos de ver. Dama E2, B5. Ahora sí que se expande en el flanco de dama. Tras alfil B3, torre A7. Bueno, idea muy interesante, ¿no? Este torre A7, de hecho es la mejor.
otras ideas no son tan correctas. De hecho, por ejemplo, alfil B7 ni se ha jugado lo mínimo, aunque sí que es verdad que da igualdad. ¿No? Este alfil B7. Yo creo que sería muy típico de pensarlo en muchas variantes, pero considero que como, sobre todo, no lo considero bueno por cómo queda este caballo, ¿no? Si este caballo hubiese llegado mediante aquí hasta C5, a mí me parecería interesante porque estaríamos tocando E4 y molestando más cosas, ¿no? Pero como el caballo está en C6, yo considero que ese alfil en este caso no me gusta, no es tan bueno. Y por eso lo principal aquí es ese torre A7. Y de hecho le da muy buen porcentaje al negro. Esta defensa de Chicago. Tras torre de 1, aprovechan. Es que considero que el esquema del blanco es muy jugable, muy fácil de entender. Aquí viene este torre de 7, que es lo que explica la idea de la torre en A7. Y tras alfil F4, que es otra jugada que se hace en casi todas las variantes, ¿no? Alfil E7, torre de AC1, aprovechan su otra columna abierta. Alfil B7, ahora sí que el alfil lo mete por B7 en este caso, después de haber sacado la torre. E5, otra vez ese avance en el peón, creo que es muy comprensible. Y ahora aquí tres opciones. La principal es, o sea, la primera es caballo H6, pero también están D por E5, que es igual un poco mejor, y D5. Vamos a analizarlas empezando por D por E5. Con D por E5 se juega caballo por E5 y aquí hay igualdad. Hay igualdad. El juego creo que tiene todo el sentido, no hay un gran problema. Es verdad que ahora mismo, al no estar el peón de E5, el caballo de G8 puede ir a F6 sin problema. Yo creo que es lo que hace que sea más igualado, ¿no? El negro se queda con un peón central, por contra el blanco no tiene ninguno. Y es verdad, pues el blanco tiene un peón de menos. Es verdad que las piezas del blanco tienen más, están un poquito más activas, están mejor desarrolladas, ¿no? Y mejor movilidad, eso compensa al peón. Pero bueno, es fácil que uno pierda esa ventaja, ¿no? Quiero decir que totalmente igualado. D por E5 está bien. La otra jugada es este D5 que ya le da una ventaja al blanco clara. Y yo creo que todo radica, sobre todo, en la importancia de este peón y lo que supone para el desarrollo del caballo, ¿no? Eso es, entre otras cosas, ¿no? Tras aquí proponen una jugada que es la que da ventaja, ¿no? Aparte de esto, que es caballo por D5, y vamos a ver por qué, ¿no? Tras E por D5, aquí está este E6, y bueno, le complica la vida un poco al negro, ¿no? De hecho, tiene una ligera ventaja el blanco en este sentido, pese, pues, pese a que tiene una pieza de menos, ¿no? Vamos a entender por qué. Jugando lo principal, este F por E6, tienen dama por E6. ¿Cuál es el problema? Que ahora el rey negro queda en el centro, demasiado expuesto, y bueno, hay muchos problemas aquí, ¿no? La mejor defensa es este caballo H6 y fijaos lo que da el modo, ¿no? Está dando un torre por C6. Torre por C6, aquí ya de alguna forma recuperaríamos algo, ¿no? De material. Tras torre por C6, alfil por C6, propone, está entre alfil, dama por C6, por ejemplo, o alfil E5, o alfil por H6, ¿no? Son las que está barajando, las que baraja más el módulo. Yo considero que simplemente se puede recuperar esa pieza y ya está. Porque quizás si hay alguna intermedia, también la entendería. Pero bueno, tras dama por C6, enroque. Y ahora pues sí que podrá hacer un alfil E5, alfil por H6, caballo de 4 lo entiendo menos, pero en este caso tanto alfil E5, alfil E5 es la que está dando más. Bueno, veis que el ataque prosigue, ¿no? Creo que tiene mucho sentido. Nos están atacando, pues nosotros vamos al ataque. Aquí dan este G3, como otra idea para defender. Bueno, bueno. He dejado pensar un poquito más al módulo para ver qué proponía en este caso, pero mira, tanto alfil E5 como G3 como alfil por H6. Yo tanto una como la otra las tendría en cuenta. Alfil por H6 me parece interesante, pues totalmente, ¿no? Porque si retoman, nosotros podemos tomar en A6, por ejemplo. Yo qué sé, tenemos varias ideas, ¿no? Podemos tomar en A6, tocar B5, ¿no? Y
y complicado, ¿no? Con este G por H6, dama por A6, por ejemplo. Totalmente bien. La otra idea, ¿no? Después de este enroque, hemos dicho alfil por H6. Tienen esta otra línea con alfil E5, ¿no? Y bueno, tras caballo F7, tenemos este dama por A6 otra vez. Y yo qué sé, si alfil por E5, si alfil por E5, perdón, caballo por E5, sí que es verdad que tenemos un alfil a cambio de una torre, tenemos desventaja de material en ese sentido, pero bueno, también tenemos un peón de más y yo pienso que se puede compensar en cualquier momento por la caída de algún peón extra, ¿no? Totalmente justificado y da un desequilibrio interesante para el blanco. Y la otra línea era meter el G3, que debe ser más posicional de alguna forma, con G3, para lo cual, bueno, pues veo un torre F6, un rey H8, probablemente rey H8, se alargando al rey, y bueno, yo creo que aquí el blanco otra vez vuelve a la misma idea, a dama por A6, ¿no? Queda esto a igualdad. Perdón, alfil por E6, vale. Esta línea, todo esto con la línea de D5, ¿no? Y hemos visto D por E5, hemos visto D5, y ahora miraremos la principal, bueno, la que se ha jugado aquí, de la cual tenemos una partida, que es caballo H6, entre Dimitrov y Parligras. Tras E por D6, alfil por D6, alfil por D6, torre por D6, continúo con caballo D4 tocando la torre y bueno, aquí se hizo torre por D1, torre por D1, dama E7 y caballo D6. Rey F8 y aquí yo considero que el problema para el negro ya es grave, ¿no? Porque el rey ha quedado un poco expuesto, la torre está fuera de juego, el caballo de H6 interviene muy poco y aunque tengamos, bueno, aunque en este caso tenemos las mismas tres piezas ligeras, ¿no? Dos caballos y un alfil por dos caballos y un alfil, una dama por una dama, una torre por una torre, pero una torre es que la torre del negro no juega. Pese al peón de ventaja negro, pues yo, bueno, aquí se pusieron las blancas, ¿no? Y considero que, bueno, esta partida, pues, lo demuestra. Vamos un poquito para atrás. Vamos a ver si tenemos algo más por aquí. Esta línea con caballo. Hemos mirado tanto la jugada E6 como la jugada A6. Caballo F6, ya os digo que es dudosa, aunque se ha jugado bastante. Se ha jugado bastante. Y tras E5, ¿veis? Ese peón de D6 está para evitar E5, pero claro, aquí no lo evita, ¿no? Si cometiesen el error de hacer caballo por E5, ¿vale? Esto es un error, porque ya está caballo por E5 y tras D por E5, alfil por F7. Y aquí, cuando el rey se coma el alfil, nos comemos la dama, ¿no? Sí que es verdad que esto no es lo único que puede pasar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, lo único que no hay que hacer es caballo por E5. Pero aquí sí se han jugado con buena, iba a decir, con buenas perspectivas para el blanco. El blanco, lo más jugado aquí ha sido D por E5, ¿vale? Que le da ventaja al blanco. Tras dama por D8, rey por D8, caballo G5 y aquí se ha hecho caballo A5, alfil por F7. Bueno, yo creo que la posición, aunque da una ligera igualdad, yo creo que para el blanco es mucho más cómodo jugar aquí, ¿no? En una partida como un par de partidas donde se juega E6 y aquí en uno se juega un alfil E3 y en otro alfil G6. Hay un par de partidas, ¿no? Tanto las de Zigalko contra Tionov y otra de Seiner contra Quetzern. Bueno, las citaré simplemente. Pero bueno, esto con D por E5, ¿no? Lo que ha dado mejor o más ventaja al negro ha sido la jugada D5. Y sí, además ha dado buena perspectiva, ¿no? Aquí tras un alfil B5, caballo D7, caballo por D5, bueno, devolvemos ese peón, ya os he dicho que no es un problema. Y ahora aquí la jugada E6, yo considero que aquí hay, o se ve bastante solidez para el negro. Se ha jugado las dos partidas un alfil G5 y aquí pues han habido dos variantes, tanto alfil E7 en una partida, ¿no? En la partida entre Morbay y Tom Sani. Y
dama 5, seguida de B4 y alfil por B4, con caballo de 2, entre Sain y Stokes en el 73. Bueno, esta es más clásica. Pues ya veis, parece que lo mejor con ese avance del peón, en lugar de tomarlo, es meter de 5, ¿no? Y aunque diga que caballo F6 es una jugada dudosa, pues yo creo que no es tan mala, ni tan mal, ¿no? Como se suele decir. Pues bueno, yo creo que hasta aquí hemos visto esta parte con D por C3. Después de C3, la principal, aquí hemos visto D por C3, que realmente es la más jugada, aunque en el libro nos comentan, nos la ponen como una más secundaria, este D por C3. Proponen caballo F6 como mejor jugada para el negro, es decir, declinar el gambito. Otra forma de declinar el gambito, muy típica en muchos gambitos, es hacer D3. Ya la exploraremos, si acaso. Bueno, tenemos, como os he dicho, caballo F6 y tras E5, molestando al caballo, es una idea muy similar a lo que sería un alequín, caballo D5. Y bueno, aquí suele haber un caballo F3, un C por D4, ¿no? Caballo F3, jugable, apoyando el peón y yendo por el centro, tras lo cual a veces pues, ha hecho caballo C6 atacando, C por D4, D6. Bueno, ya veis que, como os he dicho, es una idea un poco similar, pero ahora está ese caballo colgando con alfil C4, caballo B6 y alfil B5. Y aquí tras, no sé, pues este D por E5 es posible, o alfil D7. Bueno, pues totalmente jugable para el negro. Aquí no está mal en absoluto, ¿no? Si D por E5, pues se ha jugado caballo por E5, alfil D7 igualmente, y si caballo por D7, dama por y caballo C3. Bueno, yo creo que es muy jugable. En este sentido no se ve nada raro. Con la línea de alfil D7, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Con caballo C3, D por E5, D por E5 y G6, pues el alfil se saca por el otro lado, ¿no? Roque, alfil G7 y dama E2. Bueno, el blanco tiene... Es que la forma de desarrollar del blanco es muy similar en la mayoría de líneas, ¿no? Y de sistemas. ¿Qué más? Vamos a ver. Esto es toda la línea esta, con este caballo, con este 5, ¿no? Hemos dicho caballo de 5, hemos propuesto caballo F3. Otra idea también sería directamente hacer C por D4, o dama por D4 ya es más secundaria, pero bueno, C por D4, ¿no? Y si fijáis es muy parecido a la alequín, porque por ejemplo una de las líneas principales con lo más jugado es de 6. Y otra vez hacer caballo F3, con lo cual transpone, ¿no? Caballo F3 transpone, pero y eso más jugado, ¿no? Pues bueno, yo creo que hasta aquí hemos hablado de lo principal. Podemos profundizar en más líneas del Gambito Morra, pero creo que como introducción está bien, es más que suficiente. Daros cuenta, sobre todo, yo creo que os he explicado tantas líneas porque daos cuenta que no tenéis por qué sufrir, ni por qué, si tenéis más o menos claras las ideas, para el blanco le da un juego abierto, un juego alegre, un juego con muchas posibilidades. Cabría aquí analizar y ver todo el tema táctico para el blanco. Yo cuando lo he jugado con negras... hay jugadores que están bien preparados tácticamente y conocen los recursos tácticos típicos del blanco y es positivo para el blanco. Yo creo que es difícil a veces defender para el negro en ciertas posiciones si no se conoce bien, ¿no? Y el negro, pues bueno, tiene ese peón extra que a veces pues, puede tener la opción de devolver, que no es muy importante tampoco que lo conserve hasta el final, y que le pueda dar, bueno, si juega de una forma más o menos sólida, cambia las piezas adecuadas y se aproxima hacia un final, pues poquito a poco va siendo ventajoso ese peón. A veces ese peón es el que hace ganar con negras, ¿no? Aparte de la ya conocida, como os he dicho, trampa siberiana o celada siberiana, que es, bueno, que está tan bien, ¿no? Que si nos sale, pues es estupendo, ¿no? Aunque no confiéis demasiado en las celadas, porque una celada te da 3 puntos para 3 partidas que haces y luego las repites 30 veces y pierdes esas 30 veces, ¿no? Pues bueno, chicos, hasta aquí, no me enrollo más y nos vemos en el siguiente vídeo.